Hola a todos, bienvenidos a Espacio Arquitectura. Mi nombre es Pablo Lucero y soy arquitecto. Conjugo mi vida laboral entre el ejercicio de la profesión y la docencia universitaria. El espacio es el protagonista de la arquitectura. Este programa brinda un espacio para analizar y difundir las características de la arquitectura provincial, regional y de otras latitudes. Me apasiona dilucidar la relación de la arquitectura con la historia, el arte y el diseño. Dada la situación que estamos atravesando por la pandemia del COVID-19, en el programa anterior repasamos algunas de las epidemias más graves que asolaron a la humanidad en Europa durante la Antigüedad y la Edad Media. Vimos los aportes para buscar la solución a este problema que realizó el urbanismo durante el Renacimiento y de qué manera los europeos introdujeron enfermedades desconocidas en el Nuevo Mundo. Habíamos mencionado que el fenómeno de las epidemias es más acuciante en las grandes ciudades. En el programa de hoy vamos a ver qué ocurrió con las ciudades durante la Revolución Industrial en Europa y posteriormente en la Argentina. La Revolución Industrial se produjo en Inglaterra entre 1760 y 1830, básicamente por la aparición de nuevos inventos, del cual el más importante fue la máquina de vapor. Se llevó a cabo un proceso en el que se desplazó a la población del campo a las ciudades, donde se concentró la industria en las nuevas fábricas. El siglo XIX se caracteriza por la presencia de dos grandes clases sociales, la burguesía y el proletariado, que vivía en condiciones de hacinamiento, insalubridad y extrema pobreza. Para que nos comente sobre esta situación, invitamos al arquitecto Jorge Bader de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por acceder a la entrevista. Hola Pablo, la verdad que te agradezco muchísimo tu invitación. Para mí ha sido un gran honor que me convocaras para charlar un poco con vos sobre estos temas de planeamiento, eso que es nuestra pasión y que venimos compartiendo desde hace unos cuantos años allá en Rosario cuando estudiamos arquitectura. Desde Campana, la ciudad donde yo establecí mi residencia y ejercí mi profesión, te mando un fuerte abrazo para vos y para tu audiencia y realmente un profundo agradecimiento por convocarme y por poder compartir con vos estos temas. Jorge, durante la Revolución Industrial las ciudades experimentaron un crecimiento desmedido que se tradujo en problemas ambientales y también repercutió en la salud de sus habitantes. ¿Qué soluciones se tomaron al respecto? Volviendo a los hechos históricos que marcaron el urbanismo e hicieron que las ciudades se proyectaran hacia adelante en su evolución, quiero centrarme en el tema del saneamiento urbano. Fuertes cambios a partir de dos circunstancias particulares. La primera, el crecimiento poblacional desmedido, derivado precisamente de esta industrialización creciente y por supuesto las pandemias y conflictos sanitarios que surgieron por esa densificación extrema. Y la segunda circunstancia, como catalizador del desarrollo urbano posterior, fue la destrucción que sufrieron las ciudades por las guerras mundiales. Hacia el año 1800, en un verano tremendamente cálido y húmedo, inusual para la ciudad de Londres, se produjo un fenómeno de saturación y la putrefacción generó un olor insoportable. Esto se conoció históricamente como el gran hedor, el gran olor, la combinación de los desechos, las ratas y los trabajos insalubres en condiciones de higiene deficitaria dieron origen a todo tipo de enfermedades. La epidemia del cólera fue un detonante para que se diera inicio al primer esfuerzo organizado de planificación urbanística, sanitaria y ambiental, liderada precisamente en lo sanitario por el ingeniero Joseph William Bazalgette.
Este profesional diseñó una red de desagües enterrados. Su proyecto fue muy criticado en ese tiempo porque planteó la disyuntiva que se da siempre en las obras públicas, que es o resolvemos la coyuntura con algo que nos saque rápidamente del paso, o hacemos una obra con el suficiente sustento, que por supuesto también es lo suficientemente más cara como para que dure por los siglos. Y esta fue la decisión de Bazalgette, que a la luz de los hechos fue indudablemente la opción más correcta. Él decidió hacer una serie de túneles revestidos con ladrillos de una dimensión extraordinaria para esa época, llevando un sistema de desagües medievales a cielo abierto a una ciudad de casi 2,5 millones de habitantes a la modernidad del siglo XIX. En esta obra trabajaron 22.000 trabajadores y se usaron prácticamente 318 millones de ladrillos. Se volcaron unos 670.000 metros cúbicos de un hormigón que se formuló específicamente para este caso. Se movieron 2,7 millones de metros cúbicos de tierra. Todo esto lo cuento para dar idea de la magnitud de esta obra, que se hizo prácticamente a fuerza de mano de obra. El proyecto consistía en la construcción de 6 colectores mayores de 132 kilómetros de longitud que recogían el flujo de otros 720 kilómetros de colectores menores. Obviamente lo que le preocupaba al gobierno de esa época era sacar las aguas hervidas de la ciudad rápidamente y no había ningún tipo de tratamiento, solo se volcaba esto directamente al Támesis, pero sacándolo de la ciudad, que era donde estaban los focos infecciosos más importantes. Las obras de tratamiento del Támesis fueron, por supuesto, muy posteriores. Esta obra tardó 30 años en ejecutarse, así que las consecuencias de semejante nivel de contaminación persistieron durante muchos años. Como un adelantado en el tratamiento de las pandemias, se encuentra el médico inglés John Snow, considerado el padre de la epidemiología moderna. Snow se ocupó de las epidemias de cólera en su país y afirmó que la enfermedad se transmitía por la boca a las personas. Para eso era fundamental mejorar las condiciones del agua y de los alimentos. Trabajó en conjunto con urbanistas. Sobre el plano de la ciudad, aplicaron los diagramas de Voronoi, un matemático que desarrolló un sistema de geometría, observando fenómenos de la naturaleza para demostrar que había un patrón de distribución de ciertas sustancias sobre el suelo. Esta teoría sirvió posteriormente a muchos urbanistas para desarrollar el concepto de los puntos nodales sobre el territorio. Casi 2 siglos después, las autoridades de Wuhan, en China, que fue el epicentro de la actual pandemia global, aplicaron un sistema similar de información geográfica para identificar los focos y elaborar estrategias de acción sobre el territorio. Otra ciudad que experimentó un profundo cambio en el siglo XIX fue París. El arquitecto Jorge Bader nos va a comentar el antes y el después de la gran transformación que sufrió la capital francesa a partir
de la mitad del siglo XIX. Indudablemente el Sena era una gran cloaca a cielo abierto, como también lo era en su oportunidad el Támesis. Acá había algunos agravantes. A la vera del Sena había una gran cantidad de mataderos y curtiembres que volcaban sus efluentes al río. Y el Sena es un río ancho, caudaloso, pero la realidad es que de una escorrentía relativamente lenta, porque es un río de llanura con muchos meandros, con lo cual era una cloaca a cielo abierto y en algunos momentos una gran laguna de oxidación. Había un olor insoportable y una fuerte contaminación ambiental que generaba obviamente todo tipo de problemas sanitarios. En 1848 llega al poder Napoleón III con el apoyo de la burguesía y la oposición de los sectores populares. En este contexto de permanentes revueltas por parte de la población, era imposible sofocar las manifestaciones, debido al trazado tortuoso y desordenado de París. Con el objetivo de reformar la ciudad para hacerla más fácil de controlar, Napoleón III contrata a George Haussmann. Finalmente Haussmann entendió la necesidad que le había planteado Napoleón III y rápidamente se puso a trabajar en la reforma de París, la París monumental que conocemos en el día de hoy. Lo cierto es que Haussmann era un abogado, no era un urbanista y tenía sí mucho trabajo en la función pública de unos cuantos años y mucho conocimiento de la ciudad, de la idiosincrasia del pueblo y de toda la estructura urbana de París. Lo primero que Haussmann planteó fue precisamente trazar dos grandes ejes coordenados cartesianos que se intersectaban a 90 grados y que abrían dos grandes avenidas para poder dividir la ciudad. La idea de Haussmann era precisamente abrir grandes bulevares de líneas que fueran hasta el infinito. Una de esas líneas es precisamente el Boulevard de los Campos Elíseos, que obviamente es el más conocido, y el otro es el Boulevard Sebastopol, que corta 90 grados y que divide a la ciudad en 4 cuadrantes. En esos cuadrantes se segmentó precisamente toda la población. Hacia un lado se generaron los sectores de la burguesía y hacia otro lado los sectores populares y los sectores productivos. Esto tenía que ver con aquella famosa estrategia de dominación que había planteado Napoleón III. Haussmann fue reconocido como el gran demoledor, por otro lado también era el gran constructor, y generó una estructura de puntos focales, tomando los monumentos de interés y abriendo grandes avenidas que los vincularan. El objetivo de él era que se pudiera ver desde cada punto focal el otro monumento y que se pudiera interpretar fácilmente la ciudad. Y esto generó una estructura de diagonales que, bueno, por ahí se intersectaban y en esos puntos no había algún monumento o un punto de interés y había que crearlo. Detrás de él había un gran equipo de gente, de arquitectos, de ingenieros, de topógrafos y sobre todo una gran cantidad de mano de obra. Puso a trabajar a toda la población en este tema. Por supuesto, las primeras viviendas que se demolieron fueron las viviendas obreras, las viviendas de los sectores más bajos de la sociedad, y esto generó no menor quisquillosidad, pero indudablemente como él generó muchísimo trabajo, bueno, fue reubicándolos y contuvo la situación social que se gestaba a partir de esta situación. Haussmann trabajó en la remodelación de París desde 1852 hasta 1870. Concretó con su obra la ciudad de París que conocemos en la actualidad, con edificios de fachadas uniformes de 5 pisos y techos de mansardas. Fueron trazados grandes bulevares que incorporaron los árboles a la ciudad como una acción planificada. Fueron muy importantes los espacios públicos y los parques. Si bien no era el objetivo inicial, estas acciones colaboraron en gran medida con los factores higiénicos y ambientales. Este tipo de urbanismo luego fue imitado en otros lugares de Europa, América y en nuestro país.
Los socialistas utópicos estaban preocupados por las condiciones en que vivía el pueblo durante el siglo XIX. Por este motivo promovieron la construcción de ciudades jardín, es decir, en la periferia de las grandes urbes se hicieron nuevas construcciones donde la arquitectura estaba en contacto con la naturaleza. El socialismo utópico del siglo XIX surgió luego de la Revolución Industrial. Sostenía que el avance científico e industrial debía mejorar las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto, no solo de la burguesía. Basaba el progreso de la comunidad en el reparto de bienes y trabajo. En la ciudad de Barcelona fueron derribadas las viejas murallas en 1854. A lo que sobrevive de la ciudad medieval se lo conoce actualmente como el barrio gótico. El desarrollo de la ciencia y la estadística impuso la idea de una ciudad higiénica y funcional que debía permitir una condición de igualdad entre todos los residentes. El ingeniero Ildefonso Cerdá implantó un nuevo tejido urbano y estudió las condiciones de vida de los obreros. Creó también una potente infraestructura de alcantarillado y eliminó los pozos negros. Se realizaron viviendas luminosas, ventiladas y con patios interiores. Las calles se poblaron de árboles y las esquinas cumplían la función de pequeñas plazas. El desarrollo científico de mediados del siglo XIX fue determinante y se aplicó la ampliación de las ciudades a través de un trazado prolijo para combatir las enfermedades. Otro hecho importante fue la incorporación de fuentes de agua en las plazas y el retiro de los cementerios hacia las afueras de la planta urbana. Si bien la densificación y la especulación alteraron en parte el proyecto de Cerdá, la ciudad actual de Barcelona debe su trazado y su imagen a este gran urbanista. La Argentina no estuvo ajena a padecer los estragos producidos por las pestes, ya que desde su fundación, en 1580, la ciudad de Buenos Aires sufrió periódicamente devastadoras epidemias, siendo el cólera, la viruela y la fiebre amarilla responsables de los hechos más trágicos en los siglos XVII y XVIII. La viruela y el tifus fueron las epidemias que más azotaron a la población del Río de la Plata, potenciadas con el tráfico de esclavos que trajo consigo la peste bubónica y el cólera durante el siglo XVIII. La epidemia que marcó un antes y un después en la ciudad de Buenos Aires fue la fiebre amarilla, que se transmitió entre 1870 y 1871 por el mosquito Aedes aegypti. En ese momento no se sabía de la existencia de virus, y menos aún que un mosquito pudiera transmitirlo. El arquitecto Jorge Bader nos comentará a continuación qué impacto tuvo esta epidemia en el perfil urbano de la ciudad de Buenos Aires. También en Buenos Aires, con la epidemia de la fiebre amarilla, hubo una movilidad social de la zona sur a la zona norte.
Los terratenientes migraron a sus campos en defensa de su salud y los habitantes urbanos ocuparon las zonas de la actual Recoleta, Palermo, Belgrano, casi campo en aquella época, despoblados, pero que implicaban una posibilidad de una nueva trama urbana. Esto despobló la zona sur y dejó relegado este sector a inmigrantes y sectores sociales menos favorecidos, así como en el París de Haussmann, donde se habían interpuesto grandes avenidas. La ciudad de Buenos Aires también empezó a pensar en las grandes avenidas como una cuestión sanitaria de ventilación y de mejora del aire urbano. A partir de 1880 se introdujeron reformas en la primera presidencia de Julio Argentino Roca, siendo intendente Torcuato de Alvear. Se demolió la Recoba Vieja, símbolo de la época colonial, dando lugar a la actual Plaza de Mayo. Se trazaron la Avenida de Mayo y las diagonales norte y sur, inspiradas en la remodelación de París, ejecutándose una cintura higiénica, protoecológica, alrededor de la ciudad, con grandes reservas de espacios verdes. No nos olvidemos que Buenos Aires se desarrolló con un ojo puesto en los modelos europeos. En la ciudad de Buenos Aires había un fervor por la cultura francesa. La Argentina francesada era indudablemente un dato de la época del 1900. También Francia en ese momento había empezado a desarrollar una suerte de exportación de su modelo cultural y había consignado a algunos funcionarios, entre ellos uno llamado Henri Turot, que visitaba los países y trataba de generar una reforma de las capitales a la usanza francesa. Henri Turot visitó Argentina, visitó Brasil, y fue él quien sugirió en su momento la contratación de un arquitecto, un funcionario municipal de la Comuna de París, llamado Joseph Antoine Bouvard, quien fue comisionado para hacer un plan de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad hispana tradicional, de la cuadrícula que conocemos, y que se había desarrollado prácticamente en toda la Argentina, era un campo razonable para el desarrollo de esta estructura de diagonales a la francesa. Y esto ratifica de alguna forma mi visión respecto a la generación de los estereotipos. Esto fue una transculturación de carácter formal. No se interpretaba en esto el verdadero espíritu de las diagonales que había generado Haussmann con ese criterio monumental de vincular sectores emblemáticos de la ciudad y abrir una ciudad intrincada de carácter feudal. La realidad es que la trama de las diagonales sobre una ciudad de Indias era exclusivamente una especulación de carácter geométrico, una suerte de manierismo afrancesado que le gustaba a las élites dominantes de aquel momento, que tenían supuestamente un gusto depurado y un refinamiento cultural mirando a París. Finalmente, estos proyectos urbanísticos no llegaron a concretarse, pero es notoria la influencia de los modelos europeos en la arquitectura argentina, tanto pública como privada, en el periodo del liberalismo que va entre los años 1880 y 1914. Bueno, finalmente la fiebre amarilla, que fue una epidemia de carácter local, fue el detonante, la puesta en valor del nuevo espíritu urbano de la ciudad de Buenos Aires. Manierista, foráneo, importado, transculturado, en fin, como se lo quiera considerar, lo cierto es que en la misma línea de mi razonamiento original, las crisis biológicas han proyectado las ciudades hacia adelante con un nuevo criterio urbano. La pregunta que surge entonces al final de este razonamiento, y volviendo un poco al principio, es en este contexto de nuevas epidemias de carácter global, donde se está cuestionando fuertemente el modelo urbanístico basado en la concentración de las megalópolis, y no tanto las megalópolis, porque al final todo lo que se está cuestionando en este momento precisamente es todo este proceso de urbanización creciente. La reformulación de las ciudades va a dar origen a nuevamente un nuevo plano. Y esta situación es uno de los grandes temas de debate de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de ciudades modernas. En este contexto nos queda entonces un gran interrogante: ¿cuál va a ser precisamente la nueva vuelta de tuerca que va a sufrir el urbanismo a partir de esta crisis? Si lo leemos con este hilo conductor, donde las epidemias han sido los grandes motores de las reformas de carácter urbanístico en general en el mundo,
estamos frente a una coyuntura que va a reformular precisamente este funcionamiento de las ciudades y este nuevo rediseño de los espacios públicos a partir de un nuevo modo de vida, de relación y de contacto humano. Otro proyecto urbanístico que ayudó a mejorar las condiciones de vida de la población fue la remodelación y ampliación de la ciudad de Mendoza a partir del terremoto que sufrió en 1861. Se dispuso la planta urbana en torno a la Gran Plaza Independencia y se optimizaron las calles y avenidas. El Parque del Oeste, hoy Parque San Martín, diseñado por el paisajista francés Charles Taze, sirvió no solo como paseo, sino como pulmón verde que ayudó a mejorar notablemente las condiciones de vida. La ciudad de La Plata fue fundada en 1882 y responde a un diseño completamente nuevo. Ya en el siglo XX, la ciudad de San Juan fue remodelada totalmente luego de un terrible terremoto que padeció en 1944. Se realizó un nuevo trazado de calles amplias y arboladas, con la presencia de acequias como en Mendoza. La nueva planificación de la ciudad mejoró notablemente el aspecto urbanístico y ambiental. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Nos encontramos en la próxima entrega de Espacio Arquitectura.